En la oficina comercial de la Embajada de España trabaja desde hace 16 años María Pilar Rodríguez, una ostense de Benasque que dejó los Pirineos para venir a vivir al Cairo. Nos ha dicho que nos esperaría en la puerta de la oficina comercial. Buenos días, María Pilar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Laura, de Aragoneses por el Mundo. Hola, encantada. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, este es tu trabajo, ¿no? Sí, aquí trabajamos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí, en el Cairo? Llevo 21 años en el Cairo. Ya es tiempo, ¿no? Bastante, bastante. ¿Y por qué te viniste aquí? Bueno, me casé con un egipcio y nos vinimos a nada más casarnos, nos vinimos para aquí. Y desde entonces, mi residencia es aquí, voy y vengo. Has hecho toda tu vida aquí, ¿no? Sí, efectivamente, años. efectivamente, sí. Pero me consta que eres una aragonesa de las buenas, sí, ¿no? Sí, sí, yo siempre lo digo, que yo no soy española, ¿no? Pero siempre digo cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Yo soy aragonesa. Bueno, sí. Y en realidad, ¿aquí de qué trabajas en la oficina comercial? En la parte administrativa, soy el administrativo contable. Pero bueno, si queréis, pasáis y os lo enseño. Este es mi despacho. Aquí es donde paso gran parte del día. La verdad es que está muy ambientado, mucho de España, por supuesto, recordar lo que es nuestro. ¿Te imaginabas cuando estabas en Benasque o incluso después acabar aquí trabajando? No, no, para nada, para nada. Yo siempre digo, he pasado de las nieves de Benasque a las dunas del Cairo. Aquí está nuestro aragonés, compañero y amigo de trabajo. Bueno, es fácil Alejandro saber quién es el Laborda. aragonés. Hola, de Aragoneses por el Mundo. Encantada. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Y este encantada. Es nuestro colega también. Bueno, ¿qué hace un aragonés también aquí en el Cairo? Pues trabajar. ¿Y aragonés de dónde? Soy de Gallur, de un pueblo de la Ribera del Ebro. ¿Y cómo se llega desde Gallur hasta aquí? Pasando por distintas fases. O sea, yo había vivido antes en Suecia y antes en Arabia Saudita. Vaya maravilla de oasis, ¿no? Sí, es precioso. Aquí puedes venir a pasar el día perfectamente, te vienes un viernes por la mañana, te tomas tu copa, comes y te vuelves otra vez al Cairo. En principio es aquí donde se empezaron a establecer los primeros asentamientos humanos en Egipto, o sea, teniendo en cuenta que eso es lo que se ve allá al fondo, es el desierto del Sáhara. Cuando empezó a avanzar el desierto hacia aquí, pues las primeras personas que se asentaron en lo que sería el Egipto actual, se asentaron en los alrededores del lago Karun. Hay que ser muy valiente, ¿no?, para dejarlo conocido y empezar una nueva vida. Vine a empezar mi vida pues con el amor de mi vida, ¿no? Entonces ya no lo ves tan difícil ni tan lanzado, tienes ya tu macho, ¿no? Al lado. Digamos que sea más fácil, ¿no? O yo en realidad salí pues, por problemas de trabajo, o sea, cuando yo acabé la carrera en España era la época de la crisis del 92-93 cuando había mogollón de desempleo. Me gustaría, por supuesto, jubilarme en Benasque. Sí, ya que volvemos, ya que nos hemos jubilado, yo por lo menos... Sí, yo igual. Y a contar las experiencias, ¿no? Sí, bueno, como el abuelo Cebolleta un poco, ¿no? Al final nos subirán. Pero... Hemos estado primero en el lago, toda el agua, aquí se ve todo lo que es el desierto, amarillo, precioso. Y bueno, pues por aquí ahora se puede ver que empieza el oasis, que es en principio la punta del iceberg. O sea, hay como 2,5 millones de personas viviendo en el Fayum, solamente hay un 5% de la población que son beduinos o cosas de estilo que viven en medio de los oasis. Y toda esta arena del Sáhara la podemos notar, ¿no?, también en el Cairo. Ay, sí, por Te Dios. puedes imaginar. No se puede pretender tener los muebles sin polvo. Eso ya si no pillas las tormentas de arena, que entonces ya tienes la cuarta pirámide en casa. Sí, sí, es increíble. Antes de entrar al parque hemos pensado que podíamos enseñar esa otra parte del Cairo. Es lo que se llama la ciudad de los muertos. En principio, en el siglo XIV, esto fue un cementerio de la dinastía mameluca, que es una de las gobernantes de Egipto en la Edad Media. En la actualidad hay como 1 millón de pobres que viven en los mausoleos que se quedaron, bueno, pues, sin reclamar por las familias. ¿Dónde nos encontramos? En el Parque del Azhar. A mí me encanta. A mí esto me llena de vida otra vez. Es precioso, es un contraste entre lo árabe, lo verde, esto que andamos siempre buscando, ¿no? Y tiene una característica especial, ¿no?, este parque. Sí. Esto era el vertedero de la ciudad islámica. Entonces durante 1000 años se ha ido acumulando basura aquí que se ha ido compactando. Entonces decidieron pues hacer un parque encima de toda esa basura acumulada, ¿no? Me imagino que está muy fértil con la cantidad de materia orgánica que debe haber. A lo mejor por eso es tan verde. Y Benasque es muy verde. Y entonces esto, digamos, que es otra cosa, pero es verde. Es parte de la naturaleza. Aquí te traes el recuerdo de Benasque, ¿no? Sí, bastante, bastante. Esto de estar en más o menos una montaña, esto está bastante elevado, verde, árboles, sí. Hay aquí un restaurante también así tipo arabesco y tal, chulísimo también.
que os encantará. Podríamos irnos a comer allí. Pues a mí me Yo parece una casi, idea. yo casi mejor no, a mí la comida egipcia como que no me gusta mucho. Ah, no me la No. recomiendas. Uy, Bueno, a mí esto... no, Yo no sí, es yo lo sí, mejor a mí de- me no es lo encanta. mejor del país. diría ¿Ves? yo. Es lo que más me gusta. Bueno, pues Sí, nada. yo me voy entonces. Oye, un placer. Lo mismo. Muchísimas gracias, Nada, de verdad. vosotros y nos vemos. Bueno, Pilarín, Te veo nos vemos en la mañana. OFI mañana. Adiós. Adiós, adiós. Esto es lo más típico de aquí, las hojas de vid con arroz dentro y con un poquito de especias. Estos se llaman warainat, ¿vale? Esta es una ensalada también muy típica de aquí. Esto, que es el hummus, es una crema de garbanzos, ¿vale? Que está riquísima también. Esto se llama hawaushi. Esto es carne de ternera con especias que se pone entre el pan típico este egipcio, que lo tenemos, bueno, por aquí tenemos pan egipcio, ¿vale? Se pone dentro de este pan. Sí, ya lo verás ahora. Muy rico. Me parece comida sana. Sí, lo es. Bueno, y que engorda. Más que sana, de calidad. Pues nada, después de una buena comida, os presento a mis hijas. Ya han vuelto. Mira. Hola, ¿qué tal? Es Laura, de Aragoneses por el Mundo. Encantada. Yara, la mayor. Hola. Pilarín, la pequeña. Hola. Y Nadine, la mediana. ¿Habéis estado de veras que vosotras? Bueno, Sí. esta ha hecho tenderetas con una caja de cartón y su amigo Ernesto en el paseo en Benasque. Y ahora estando en familia veo que falta uno, ¿no? Pues sí, falta su padre, mi marido, que bueno, trabaja en Estados Unidos y está de viaje y hasta verano pues no creo que lo vayan a ver. Bueno, como nos has dicho antes, te casaste con un egipcio. Sí, efectivamente. Es muy diferente la manera de casarse. Y hay una particularidad, ¿no? Que es la dote. O La algo así. dote, sí, efectivamente. La dote es una parte que el marido escribe en un principio a la mujer, lo que la mujer pida, lo que se pongan de acuerdo. Y lo mínimo, porque hay que poner un mínimo, eran 25 piastras y se escribió eso, 25 piastras. 5 piastras que es nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Eso son unos céntimos, un céntimo, por ejemplo, o incluso menos. Es extraño tener perros aquí, ¿no? Es muy extraño, sí. La gente no les gustan los perros, dicen que no, que las casas se ensucian religiosamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? No quedan limpias para poder rezar o para poder practicar el culto y demás y demás. Aprovechando que estás con la familia de aquí, si quieres mandamos un saludo a Aragón. Ah, pues sí. A mi gente, a mi madre, a mi hermana, a mi sobrinilla, que es una cucada de nena, y a la gente que está viviendo en Benasque, propiamente, la parte que queda, a Marisa hija, a Ramón hijo, una lista interminable, a Tato, a Alicia, a María, que es encantadora, sí, una gente maravillosa. Bueno, pues despedidos están, nosotros nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por este día, de verdad. No, Muchas muchas gracias a gracias. vosotros, nos hemos pasado muy, muy bien. Adiós. 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 Adiós.